El llanto agudo de un bebé cortó el silencio opulento de la mansión de la Croix. Era un sonido que a Isabela le resultaba tan familiar como el latido de su propio corazón, un lamento que vibraba en sus huesos y tiraba de hilos invisibles en lo más profundo de su ser. Dejó el paño de plata con el que pulía una estatuilla de marfil y se dirigió, casi por instinto, hacia la escalera de mármol que conducía al segundo piso. Sus movimientos eran sigilosos, los de alguien acostumbrada a no ser vista ni oída, una sombra eficiente en un mundo de brillo y exceso. En el pasillo superior, las voces tensas se filtraban a través de la puerta entreabierta de la guardería, una habitación pintada en tonos pastel que costaba más que la casa de su infancia. «No sé qué más hacer, Richard». La voz de Victoria de la Croix era un hilo de seda a punto de romperse, teñida de frustración y agotamiento. Ha rechazado todos los biberones, la fórmula orgánica importada de Suiza, la que tiene leche de cabra de los Alpes, nada, simplemente no para de llorar. Llama a la pediatra de nuevo, paga lo que sea necesario para que venga ahora mismo, respondió la voz grave y autoritaria de Richard de la Croix. No había pánico en su tono, solo la impaciencia de un hombre acostumbrado a que los problemas se resolvieran con una orden, o un cheque. Isabela se detuvo junto a la puerta, el corazón martillándole contra las costillas. Podía oír al pequeño Leo, su llanto ahora más débil, entrecortado por pequeños hipos de agotamiento. Sabía lo que el bebé quería. No era la fórmula suiza ni la leche de cabra, era algo mucho más primario, algo que el dinero de los de la Croix no podía comprar. Un impulso, antiguo y poderoso, la recorrió. Era una locura, un riesgo que podría costarle todo, pero el sonido del sufrimiento de Leo era una tortura física para ella. Escuchó los pasos apresurados de Victoria alejándose por el pasillo, probablemente hacia su despacho para hacer la llamada. Richard murmuró algo, una maldición ahogada por la frustración, y sus pasos también se alejaron en dirección a la biblioteca. Estaban solos, ella y el bebé. Con el corazón en la garganta, Isabela empujó la puerta. La guardería era un sueño de lujo infantil, una cuna de madera de abedul tallada a mano, un móvil de cristales de Swarovski que proyectaba arcoíris en las paredes, y una montaña de peluches con ojos de botón que parecían observar en silencio. En el centro de todo, en la cuna, el pequeño Leo se retorcía, su carita roja y arrugada por el llanto, sus diminutos puños agitándose en el aire. Se acercó, su uniforme de empleada, gris y sencillo, una mancha de humildad en aquel santuario de opulencia. «Shh, mi pequeño, shh, ya estoy aquí», susurró, su voz un murmullo suave que apenas se oyó por encima de los sollozos del bebé. Al oír su voz, el llanto de Leo vaciló. Sus pequeños ojos azules, idénticos a los de ella, se fijaron en su rostro. Un espasmo recorrió su cuerpecito. Isabela lo levantó con una familiaridad que nacía del instinto, no de la práctica. Su pequeño cuerpo se amoldó al de ella como si siempre hubieran estado destinados a encajar. Lo acunó, meciéndolo suavemente, su olor a bebé y a lágrimas llenando sus sentidos. Pero el hambre era más fuerte que el consuelo. Leo comenzó a buscar desesperadamente, su boquita moviéndose con frenesí contra el cuello de su uniforme. El llanto amenazaba con volver, más fuerte esta vez. Isabela miró hacia la puerta, luego a la ventana que daba al jardín perfectamente cuidado. Estaba sola. El mundo parecía haberse detenido. En ese momento no era Isabela la empleada, era una madre, y su hijo tenía hambre. Con dedos temblorosos se sentó en la mecedora de mimbre blanco, una silla que Victoria usaba para posar en las fotos de revistas. Desabrochó los primeros botones de su austero uniforme y luego el cierre de su sujetador. Sus pechos, aún llenos y sensibles por un milagro biológico que los médicos no podían explicar del todo, le dolían con una urgencia que reflejaba la del bebé. Acercó a Leo a su pecho. El instinto se apoderó de él. En un instante, su boca se prendió con una fuerza sorprendente. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Isabela, una mezcla de placer y dolor mientras la leche comenzaba a fluir. Los sollozos de Leo cesaron de inmediato, reemplazados por los suaves sonidos de succión, rítmicos y contentos. Cerró los ojos, entregándose a ese momento robado.
Cada trago del bebé era una conexión, una reafirmación de un vínculo que se suponía que debía permanecer oculto para siempre. En la quietud de la guardería, con el sol de la tarde filtrándose a través de las cortinas de seda, Isabela sintió una paz que no había experimentado en meses. Era una paz frágil, construida sobre un secreto monumental. Recordó el día en que conoció a Victoria Delacroix. Había sido en una clínica de fertilidad exclusiva, de esas con paredes de caoba y recepcionistas que te juzgan por tus zapatos. Isabela no estaba allí como paciente, estaba allí para vender lo único de valor que sentía que le quedaba, sus óvulos. Necesitaba el dinero desesperadamente. Su madre estaba enferma, las deudas se acumulaban como una marea oscura, y el sueño de estudiar arte se había desvanecido hacía mucho tiempo. Victoria era la imagen de la perfección helada, alta, rubia, con un traje de diseñador que probablemente costaba más de lo que Isabela ganaba en un año. Hablaba de su viaje con una distancia clínica, de sus múltiples intentos fallidos de FIV, de su útero hostil. Necesitaba una donante y una gestante subrogada. Quería un paquete completo, una transacción limpia. Isabela cumplía todos los requisitos, joven, sana, con rasgos aceptables y, lo más importante, desesperada. El contrato era una montaña de papeles legales que apenas entendía, pero el mensaje era claro, renunciaba a todos los derechos. El óvulo, una vez fertilizado con el esperma de Richard Delacroix, y el bebé que resultara de él, no serían suyos, serían un producto que ella estaba ayudando a crear. A cambio, recibiría una suma de dinero que cambiaría su vida. El embarazo fue solitario. Los Delacroix pagaron por un apartamento discreto y todas sus necesidades, pero las visitas eran médicas, impersonales. Victoria nunca le tocó el vientre. Richard la miraba con la misma expresión con la que evaluaba una inversión. Ella era un recipiente, una incubadora temporal para su heredero. Durante esos 9 meses, Isabela le habló al bulto que crecía en su interior. Le cantaba canciones de cuna en español que su abuela le había cantado a ella, le contaba historias de cielos estrellados y campos de flores silvestres. Creó un mundo para él en la oscuridad, un mundo que él nunca conocería. El parto fue en un hospital privado. Richard y Victoria esperaron en una suite separada. Cuando Leo nació, una enfermera se lo llevó casi de inmediato. Solo pudo verlo un instante, un manojo de piel arrugada, un mechón de pelo oscuro y unos ojos que, por un segundo, parecieron encontrar los suyos. Luego se lo llevaron. El cheque llegó al día siguiente. La transacción estaba completa. Pero el dinero no llenó el vacío. Su cuerpo la traicionaba, produciendo leche para un bebé que no estaba. Sus brazos se sentían dolorosamente vacíos. La enfermedad de su madre empeoró, y a pesar del dinero, falleció unos meses después. Isabela se encontró sola, con una fortuna que le quemaba en las manos y una aguja en el alma. Entonces vio el anuncio. Se busca personal doméstico para residencia en Bel Air. Se requiere discreción absoluta. Era la mansión de Delacroix. Fue un impulso irracional, una locura autodestructiva. Quería estar cerca de él, solo verlo aunque fuera de lejos. Falsificó sus referencias, cambió su apariencia, se cortó el pelo largo y darko y empezó a usar unas gafas de montura gruesa. Se presentó como Bella, una mujer sencilla que solo buscaba un trabajo estable. Para su sorpresa, la contrataron. Victoria no la reconoció. Para ella, la gestante había sido una figura anónima, una transacción que prefería olvidar. Y así, Isabela entró en la vida de su propio hijo como una extraña, una sirvienta. Observaba desde las sombras cómo Victoria luchaba con la maternidad, la veía sostener a Leo con torpeza, como si fuera un objeto de porcelana frágil. Escuchaba sus frustradas llamadas a niñeras y pediatras. Victoria amaba la idea de ser madre, el estatus que le confería, la imagen perfecta de la familia Delacroix completa, pero la realidad, los pañales, los llantos, las noches sin dormir, la superaban. Isabela, en cambio, sentía a Leo. Sabía cuándo tenía hambre antes de que llorara. Reconocía la diferencia entre su llanto de dolor y su llanto de soledad. Cuando le permitían limpiar la guardería, reorganizaba sus juguetes en silencio, le tarareaba las viejas canciones de cuna mientras él dormía, su corazón latiendo con una mezcla de amor y terror.
cada día era un tormento exquisito. El sonido de la succión la devolvió al presente. El bebé se había calmado, sus párpados se cerraban lentamente. Una pequeña manita regordeta se posó en el pecho de Isabela, un gesto de posesión inconsciente que le hizo doler el corazón. Este era su hijo, la sangre de ella corría por sus venas. Los ojos con los que miraba el mundo eran una herencia de su familia. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Sabía que este momento robado no podía durar. Era un peligroso acto de rebelión contra el universo que ella misma había ayudado a crear. Pero ¿cómo podía negarle esto? ¿Cómo podía negárselo a sí misma? Fue entonces cuando la puerta de la guardería se abrió de golpe. Victoria Delacroix se quedó paralizada en el umbral. Su teléfono móvil cayó de su mano golpeando la alfombra persa con un ruido sordo. Su rostro, siempre una El silencio que siguió a la confesión de Isabela fue más atronador que cualquier grito. Se estiró, pesado y denso, llenando cada rincón de la lujosa habitación. Las palabras, «Soy la madre biológica de tu hijo», colgaban en el aire como una sentencia irrevocable, un fantasma que había tomado forma y ahora se negaba a ser ignorado. Richard palideció, su rostro una máscara de incredulidad. Su mandíbula se tensó y relajó repetidamente, como si estuviera tratando de formular una palabra, cualquier palabra, pero su garganta se hubiera cerrado. Victoria, por otro lado, reaccionó con una violencia que surgió de las profundidades de su pánico. «¡Mentirosa!», siseó, su voz un látigo afilado. «Eres una maldita mentirosa. ¿Qué clase de juego retorcido es este? ¿Intentas extorsionarnos? ¿Creíste que podías venir aquí, inventar una historia tan vil y salirte con la tuya?» Isabela no retrocedió. La vulnerabilidad que había mostrado momentos antes se había solidificado en una resolución de acero. Miró a Victoria, no con odio, sino con una extraña mezcla de piedad y determinación. «No es un juego, Victoria, es la verdad que has intentado enterrar bajo capas de dinero y contratos de confidencialidad». Richard finalmente encontró su voz, aunque era un graznido ronco. «¿De qué está hablando? Victoria, ¿qué demonios está diciendo?» Victoria se giró hacia su marido, sus ojos desorbitados por el pánico. «No lo sé, Richard, te lo juro. Es una empleada desquiciada. Está inventando todo. ¡Seguridad!», gritó hacia la puerta, su voz temblando. «¡Saquen a esta mujer de mi casa ahora mismo!». Pero Isabela no se movió. Levantó una mano, un gesto que pedía calma, pero que tenía el peso de una orden. «Puedes llamar a quien quieras, Victoria. Puedes echarme. Pero la verdad no se irá conmigo, se quedará aquí, en esta habitación, en la cuna de ese bebé, y te perseguirá cada vez que lo mires y veas mis ojos devolviéndote la mirada». «¿Pruebas?». La voz de Richard era apenas un susurro, pero cortó el aire. «Si dices algo tan monstruoso, necesitas pruebas». Isabela asintió lentamente. Su mirada se fijó en Richard, ignorando a Victoria por completo. «Las tengo. Y tú también las tienes, Richard, aunque no lo sepas. La agencia por la que me contrataron, Soluciones de Fertilidad Élite. Revisen los registros, busquen a la donante de óvulos anónima número 734. Busquen a la gestante subrogada con el código GS218. Ambas fueron la misma persona, fui yo». Victoria soltó una risa hueca y sin alegría. «¿Y se supone que debemos creerte? ¿A ti? ¿Una completa desconocida que se coló en nuestras vidas? Cualquiera puede inventar números y códigos». «No son inventados», replicó Isabela, su voz firme. «El contrato de donación de óvulos lo firmé el 18 de marzo de hace 2 años, el contrato de gestación 6 meses después. El doctor Alistair Finch supervisó ambos procedimientos. ¿Te suena el nombre, Victoria? Él fue quien te recomendó una solución integral para asegurar la máxima compatibilidad genética y biológica. Él fue quien me encontró». El nombre del doctor golpeó a Victoria como un puñetazo en el estómago. El color desapareció de su rostro. Richard lo notó. Su cabeza giraba de Isabela a su esposa, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar de una manera horrible y grotesca. «Victoria, ¿es eso cierto?», preguntó Richard, su tono peligrosamente bajo.
Por supuesto que no, exclamó ella, demasiado rápido. Está mintiendo, está usando información que pudo haber encontrado en cualquier parte. ¿En cualquier parte? Isabela arqueó una ceja. Como el hecho de que tengo un lunar muy pequeño en forma de media luna en mi cadera izquierda, el mismo lunar que tiene Leo. Tu pediatra lo llamó una marca de nacimiento adorable en su primera revisión. O el hecho de que soy alérgica a las fresas, una alergia hereditaria rara. ¿Le has dado fresas a Leo, Victoria? Te sugiero que no lo hagas. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la negación de Victoria. Richard se pasó una mano por el cabello, su mente corriendo a 1000 por hora. Recordaba la conversación con el pediatra, recordaba a Victoria descartándolo como una simple coincidencia, pero ahora todo adquiría un significado siniestro. El contrato, continuó Isabela, su voz ahora más suave, teñida de un dolor antiguo. El contrato que firmé estipulaba que renunciaba a todos mis derechos, que era un recipiente, una portadora, que el niño no sería mío de ninguna manera legal o emocional. Y lo acepté. Necesitaba desesperadamente el dinero. Mi madre estaba muriendo. El tratamiento era experimental y costoso. Pensé que podía hacerlo. Pensé que podía separar mi cuerpo de mi corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no las contuvo, dejó que rodaran por sus mejillas. Pero estaba equivocada. Durante 9 meses lo sentí crecer dentro de mí. Sentí sus patadas, su hipo, le cantaba, le contaba historias sobre el mundo que le esperaba. Él era mi compañero constante, mi secreto sagrado. Y luego me lo quitaron. En el hospital ni siquiera me dejaron sostenerlo. Me lo arrebataron un segundo después de nacer, envuelto en una manta azul, y eso fue todo. El doctor Finch me entregó el cheque final y me recordó los términos de mi acuerdo de confidencialidad de por vida. Me dijeron que nunca sabrían quiénes eran los padres y ellos nunca sabrían quién era yo. Victoria se desplomó en una silla, su fachada de ira finalmente rota, reemplazada por una desesperación absoluta. «No, no puede ser». Richard la miró, una mezcla de furia y traición ardiendo en sus ojos. ¿Tú lo sabías? Victoria, mírame. ¿Sabías que la donante y la gestante eran la misma mujer? Victoria negó con la cabeza, sollozando. No, no sabía quién era ella. El doctor Finch dijo que era lo mejor. Dijo que era para proteger la pureza del acuerdo, para evitar complicaciones emocionales. Dijo que era anónimo. Yo creí que era anónimo. Pero funcionó, ¿no es así? La voz de Isabela era cortante. El plan del doctor funcionó a la perfección. Una sola fuente biológica para asegurar que no hubiera rechazo, que el embarazo fuera viable. Una mujer joven y sana, desesperada por dinero a la que se le podía hacer firmar cualquier cosa. Fui el paquete completo para ustedes, un vientre y unos óvulos a la venta. Richard sintió una oleada de náuseas. La forma clínica y desapasionada en que habían manejado todo el proceso de repente se sentía sucia, inhumana. Habían comprado un hijo. No, habían comprado a una mujer para que les fabricara un hijo. Y ahora, esa mujer está de pie en su sala de estar, reclamando la única parte de él que no tenía precio. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Richard, su voz cargada de un peso inmenso. «Si firmaste un contrato, si te pagaron, ¿por qué ahora? ¿Por qué trabajar en esta casa?» «Porque no pude soportarlo», susurró Isabela. «Después de que mi madre murió de todos los males, a pesar del dinero y del tratamiento, me quedé vacía. El dinero se sentía como ceniza en mis manos. Lo único que me quedaba era el recuerdo de él. Empecé a buscar. No fue fácil. La agencia había cerrado filas, pero soy buena investigando. Descubrí el nombre del Dr. Finch y a través de él, con un poco de suerte y mucha insistencia, encontré un rastro que me llevó a ti, a los Hamilton. Cuando vi la oferta de trabajo para una niñera, sentí que era el destino, una locura lo sé, pero tenía que verlo, solo una vez. Necesitaba saber que estaba bien, que era feliz, que era amado. Pensé que podía verlo desde la distancia, como una empleada más, y eso sería suficiente para calmar el dolor en mi alma. Pero me equivoqué de nuevo. Su mirada se desvió hacia la puerta del dormitorio de Leo. Desde el momento en que lo sostuve, supe que no podía ser solo una empleada. Él me reconoció, no con su mente, sino con su instinto. Se calmaba con el sonido de mi corazón, el mismo que escuchó durante 9 meses desde el útero.
Y esta noche, cuando lloraba y nada lo consolaba, mi cuerpo simplemente reaccionó. Fue primitivo, incontrolable. Mi cuerpo sabía que su hijo tenía hambre, que su hijo me necesitaba. La habitación quedó en silencio una vez más, pero esta vez era un silencio diferente. No era de shock, sino de procesamiento. La verdad, cruda y brutal, se había asentado. Ya no era una acusación, era un hecho que ahora definía sus vidas. Victoria levantó la cabeza, su rostro manchado de lágrimas, miró a Isabela, y por primera vez no había desprecio en sus ojos, sino un miedo puro y existencial. El miedo de una madre que se da cuenta de que el vínculo que creía tener con su hijo era una ilusión comparado con el que tenía esta extraña. «¿Qué quieres?», preguntó Victoria, su voz apenas audible. «¿Dinero? ¿Quieres más dinero? Te daremos lo que sea. Solo vete, vete y déjanos en paz». Isabela negó con la cabeza lentamente. «Tu dinero ya me costó a mi hijo una vez, no lo hará una segunda vez. No quiero tu dinero, Victoria». «¿Entonces qué?», intervino Richard, su voz tensa. «¿Qué es lo que quieres, Isabela?». Isabela lo miró, y su expresión era una tormenta de amor, dolor y una determinación inquebrantable. Sus próximas palabras no fueron una amenaza, sino una declaración, una verdad tan fundamental como el vínculo que la unía al niño que dormía en la habitación de al lado. «Quiero a mi hijo». La declaración aterrizó como una bomba. Victoria se puso de pie de un salto, su desesperación convirtiéndose de nuevo en furia. «¿Estás loca? Jamás. Él es mi hijo. Yo soy su madre en todos los documentos legales. Tú no eres nada. Firmaste tus derechos». «Firmé un papel cuando estaba desesperada y rota», respondió Isabela, su voz elevándose para igualar la de Victoria. «No firmé para que mi hijo fuera descuidado. No firmé para...» La puerta del estudio se cerró con un chasquido seco, un sonido que pareció sellar el destino de Victoria. Richard se paseó frente a la chimenea apagada, las sombras de la habitación danzando sobre su rostro crispado. La calma helada que había exhibido frente a Isabela se había desvanecido, reemplazada por una furia que vibraba en el aire. «Dime que es una mentira, Victoria», sisió. Su voz era un alambre de púas. «Dime que esa mujer está loca, que es una oportunista que se inventó una historia descabellada para sacarnos dinero». Victoria se hundió en una de las butacas de cuero, su costoso vestido arrugándose bajo ella sin que le importara. Sus manos, adornadas con anillos de diamantes, temblaban en su regazo. «No puedo, Richard, no puedo decirte eso». La admisión fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio como un disparo. Richard se detuvo, clavando sus ojos en ella. «¿Qué significa eso? ¿Que la contrataste a sabiendas, que sabías que era ella?» «No, por supuesto que no», replicó Victoria, su voz ganando un matiz de desesperación. Fue una coincidencia terrible, una broma cruel del destino. La agencia la envió, su currículum era impecable, nunca imaginé que era ella». «¿Ella quién, Victoria? Explícate», exigió él, acercándose. «Me dijiste que la donante era anónima, una estudiante universitaria sana. Pagamos una fortuna por la confidencialidad, por un proceso limpio». Victoria finalmente levantó la vista, y las lágrimas que había estado conteniendo brillaban en sus ojos. «Hubo complicaciones», confesó, las palabras saliendo a trompicones. «La primera donante falló. El doctor Brolin dijo que tenía otra opción, una candidata de última hora. Era perfecta, pero quería permanecer en el anonimato de una manera diferente, no a través de la agencia. Era una situación delicada. Me aseguró que era seguro, que la chica necesitaba el dinero y desaparecería». Richard procesó la información, su mente conectando los puntos con una velocidad aterradora. El doctor Brolin, su viejo amigo de la familia, el médico que había orquestado todo el proceso. «¿Brolin te ocultó su identidad?» «Nos la ocultó a ambos», dijo Victoria. «Dijo que era para proteger a todas las partes. Confía en él, Richard. Estaba tan desesperada por tener un hijo, nuestro hijo». Mientras tanto, en el cuarto del bebé, Isabela mecía suavemente a Leo, su corazón latiendo con una mezcla de amor y pavor. Sabía que la conversación en el estudio decidiría su futuro y el de su hijo. Se acercó a la puerta, que había quedado entreabierta, y pudo oír fragmentos de la acalorada discusión.
Cada palabra de Victoria era una distorsión de la verdad, una verdad que solo ella, Isabela, conocía en su totalidad. No había sido una simple donante, había sido engañada, coaccionada por el propio Dr. Brolin, quien se había aprovechado de su vulnerabilidad. De repente, el llanto de Leo la sacó de sus pensamientos. No era un llanto de hambre, sino un quejido agudo, febril. Al tocar su frente, sintió un calor alarmante. La piel del bebé estaba ardiendo. El pánico se apoderó de ella. Buscó el termómetro en el cambiador, con manos temblorosas. El dispositivo pitó casi al instante, 40.1 grados. Sin pensarlo 2 veces, irrumpió en el estudio, interrumpiendo la tensa confrontación. «Leo está ardiendo en fiebre, está muy alta», anunció, su voz temblando de urgencia. Richard y Victoria se giraron, sus rostros pálidos por la sorpresa y la preocupación. La disputa matrimonial quedó olvidada al instante. «Llama a nuestro pediatra», ordenó Richard a Isabela, mientras él se acercaba a Isabela para ver al niño. Pero Isabela negó con la cabeza, sus ojos fijos en Richard con una intensidad que lo dejó sin aliento. «Un pediatra no servirá, no es una fiebre normal, es una reacción, la misma que tuve yo». Victoria la miró con desdén. «¿De qué demonios estás hablando?». Isabela ignoró a Isabela, suplicándole con la mirada a Richard. «Leo tiene la misma condición genética rara que yo, necesita un tratamiento específico, ahora. El Dr. Brolin lo sabe todo, él hizo las pruebas genéticas antes de todo, él sabía que esto podría pasar». Richard sacó su teléfono, su pulgar flotando sobre el contacto del Dr. Brolin. Miró a Isabela, luego a su esposa, y de nuevo al rostro enrojecido y sufriente de su hijo. La confianza en el mundo que había construido se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. Marcó el número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente, una voz respondió, pero no era la del médico. Era una voz femenina, oficial y sombría. «Oficina del médico forense del condado, ¿en qué puedo ayudarle?». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Richard sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estoy intentando localizar al Dr. Alan Brolin», tartamudeó. Hubo una pausa en la línea antes de que la voz respondió con una formalidad escalofriante. «El cuerpo del Dr. Brolin fue encontrado en su consultorio hace 2 horas. La investigación está en curso, pero los primeros indicios apuntan a un suicidio. Dejó una nota dirigida a usted, señor Hamilton». El teléfono se deslizó de los dedos de Richard, golpeando la alfombra con un ruido sordo que resonó en el silencio mortal de la habitación como un disparo. Suicidio. Una nota, dirigida a él. Las palabras de la forense eran martillazos que demolían los últimos pilares de su realidad. Catherine soltó un grito ahogado, llevándose una mano a la boca, sus ojos desorbitados reflejando el mismo pánico que se apoderaba de Richard. Todo era una conspiración, un nudo corredizo que se apretaba alrededor de sus cuellos, y el único hombre que tenía las respuestas había decidido escapar por la puerta más oscura. Isabela fue la primera en reaccionar. El instinto maternal, más fuerte que el shock, la impulsó hacia adelante. «No tenemos tiempo para esto», gritó, su voz rasgando la parálisis general. «Leo está ardiendo. La nota no va a salvarlo, pero yo sí puedo. Conozco la condición, sé lo que necesita». Se arrodilló junto al niño, su rostro una máscara de determinación febril. Un antipirético modificado, no los comunes, necesita uno que actúe sobre el canal de potasio KCNQ1. El hospital más cercano, tienen un laboratorio de compuestos, necesitamos mezclarlo ahora. La urgencia en su voz fue la sacudida eléctrica que Richard necesitaba. Recogió su teléfono, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. El Dr. Brolin estaba muerto, la verdad estaba en una nota, encerrada en una bolsa de evidencias en alguna parte de la ciudad. Pero su hijo, estaba muriendo frente a él. Miró a Isabela, la niñera, la extraña, la madre biológica. En sus ojos no había engaño, solo un terror puro y un conocimiento que nadie más poseía.
Catherine, llama al helicóptero, ahora, ordenó Richard, su voz de CEO regresando con fuerza. Vamos al Hamilton Medical Center, llama al jefe de pediatría, dile que active el protocolo de emergencia genética, dile que tenemos un paciente con una variante de QT largo tipo 1, con una crisis febril aguda, que preparen el laboratorio. Se giró hacia Isabela. Tú vienes con nosotros, le dirás a mi equipo exactamente qué hacer. Catherine, aunque temblaba, obedeció, corrió a hacer la llamada, sus sollozos ahogados por la urgencia de la misión. Richard levantó a Leo en brazos. El pequeño cuerpo estaba casi flácido, su respiración era un silbido superficial. Isabela se mantuvo a su lado, sus manos flotando cerca del niño, como si pudiera protegerlo solo con su presencia. Juntos corrieron a través de la mansión, un trío improbable unido por un hilo de vida que se desvanecía. El viaje en el helicóptero fue un borrón de ruido y ansiedad. Isabela, gritando por encima de las hélices, dictaba fórmulas químicas a un Richard que las transcribía frenéticamente en su teléfono, enviando la información por adelantado a su equipo médico. Catherine observaba la escena, una extraña en su propia tragedia. Veía a su marido y a la niñera trabajando con una sincronía desesperada, una conexión forjada en un secreto que la excluía. Ella era la madre que no podía amamantar, la madre que no sabía cómo salvar a su propio hijo. La mujer que había contratado para cuidar de su bebé ahora le estaba enseñando cómo mantenerlo con vida. Aterrizaron en el helipuerto del hospital, donde un equipo de médicos los esperaba. Entregaron a Leo y se vieron arrastrados por un torbellino de batas blancas y jerga médica. Richard transmitió las instrucciones de Isabela, quien fue llevada a una sala de consulta para ser interrogada por los especialistas. Catherine se quedó atrás en la sala de espera, sola, viendo a través de un cristal cómo su marido y otra mujer luchaban por el hijo que ella había creído suyo. Horas después, que se sintieron como una eternidad, un médico salió. «Lo hemos estabilizado», dijo, el alivio palpable en su voz. La información de la señorita fue precisa, crítica de hecho. Nunca lo habríamos diagnosticado a tiempo sin ella. El niño está fuera de peligro por ahora, pero necesitará un tratamiento continuo y una observación muy cuidadosa. Richard se desplomó contra una pared, la adrenalina abandonándolo de golpe. Catherine se acercó, poniendo una mano vacilante en su hombro. Él no se apartó. En ese momento, no eran marido y mujer, ni víctimas de un engaño. Eran solo dos padres cuyo hijo había vuelto a nacer. Isabela apareció en el pasillo, escoltado por un oficial de policía. «Señor Hamilton», dijo el oficial con tono grave, «hemos recibido la nota del forense, la hemos verificado». El oficial hizo una pausa, mirando de Richard a Catherine y luego a Isabela. Sacó una fotografía de un sobre. En ella se veía un sobre sellado con el membrete del Dr. Brolin. La caligrafía era elegante y precisa. Richard contuvo el aliento, preparándose para el golpe final, para la explicación del porqué, para la confesión que desentrañara todo el misterio. Pero el oficial no le entregó la nota. En su lugar, le mostró a quién iba dirigida. Richard frunció el ceño confundido. La forense había dicho que la nota era para él. Sin embargo, el nombre escrito claramente en el sobre, con la tinta negra del médico fallecido, no era el suyo. No decía Richard Hamilton, decía para Catherine. El aire en el pasillo del hospital se volvió denso, casi irrespirable. Los ojos de Richard se clavaron en el sobre, luego en el rostro de Catherine, buscando una explicación que no encontraba. Catherine, pálida como un fantasma, negó lentamente con la cabeza, sus labios entreabiertos en un gesto de pura incredulidad. «¿Para mí?», susurró, su voz apenas audible. «No, no tiene sentido. Yo apenas conocía al Dr. Brolin más allá de las consultas». El oficial, ajeno al torbellino emocional que acababa de desatar, le tendió el sobre a Catherine. Sus manos temblaban tanto que Richard tuvo que extender las suyas para estabilizarlas. Juntos sujetaron el papel que parecía pesar 1 tonelada. Isabela los observaba desde la distancia, con una expresión descifrable, una mezcla de triunfo sombrío y anticipación. «Ábrela», instó Richard, su voz ronca.
Con un movimiento torpe, Catherine rompió el sello. Dentro había una hoja de papel, doblada con precisión. La desplegó y sus ojos recorrieron las líneas de la elegante caligrafía del doctor. Richard observaba su rostro, viendo cómo cada palabra la golpeaba como una ola. La confusión inicial dio paso a un horror que le heló la sangre en las venas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una furia helada y una comprensión devastadora. «¿Qué dice Kate?», preguntó Richard, la paciencia agotándosele. Ella no respondió, simplemente le entregó la carta. Richard la tomó y leyó. «Catherine, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad y que ya no estoy para proteger la verdad, o mejor dicho, para protegerte a ti. Te escribo no como tu médico, sino como el hombre que ha cargado con un secreto insoportable desde el día en que entraste en mi consulta, con Richard desesperada por tener un hijo. El problema de fertilidad nunca fue tuyo, Catherine, fue de Richard. Sus resultados eran concluyentes, era estéril, completamente. Me suplicó que no te lo dijera, temiendo que lo abandonaras. Me ofreció una suma de dinero que cambiaría mi vida para que falsificara los informes y te hiciera creer que el problema eras tú. Y yo, débil y codicioso, acepté. Pero el plan de Richard era más oscuro de lo que imaginé. No quería simplemente adoptar, quería un heredero de su sangre, de su legado. Organizó una donación de esperma, pero no de un banco anónimo. Eligió a un donante específico, un pariente lejano, para mantener la línea familiar intacta. Y para la madre sustituta, no quería una desconocida, eligió a Isabela. Ella llevó al niño que tú creías tuyo, un niño concebido con el esperma de otro hombre de la familia. Leo no es tu hijo biológico, Catherine, pero tampoco es el de Richard. La carta se deslizó de los dedos de Richard, flotando hasta el suelo. El pasillo giraba a su alrededor. Cada mentira, cada tratamiento doloroso, cada lágrima de frustración que Catherine había derramado, todo había sido una farsa orquestada por él. Se giró para mirar a su esposa, esperando ver odio, desprecio. Pero en los ojos de Catherine había algo más, algo que lo aterrorizó más profundamente. Una calma gélida, la calma de quien ha perdido todo y ya no tiene nada que temer. «Tú», empezó él, pero la palabra murió en su garganta. Catherine no le prestó atención, su mirada se fijó en Isabela, que seguía de pie junto al oficial de policía, con una leve sonrisa curvando sus labios. Ya no parecía una víctima, sino una jugadora que acababa de poner al rey en jaque mate. «Lo sabías», dijo Catherine, su voz cortante como el cristal. «Lo sabías todo desde el principio. Por eso estabas aquí, no para reclamar a Leo, sino para destruirlo a él», señaló a Richard. Isabela se encogió de hombros con una elegancia cruel. «Él me prometió una vida, una parte de la fortuna por darle un heredero. Cuando me descartó como avasora después del parto, juré que pagaría. Pero la verdad es solo el principio de su castigo». En ese momento, el teléfono del oficial sonó, rompiendo la tensión. Lo atendió, escuchó en silencio durante un momento y su rostro se endureció. Colgó y se dirigió a Richard ignorando a las dos mujeres. «Señor Hamilton, acabamos de recibir noticias de su equipo de seguridad en su mansión. Revisaron las grabaciones de las últimas semanas buscando cualquier pista sobre la cómplice de María». El oficial hizo una pausa, su mirada volviéndose penetrante. Encontraron algo. Alguien visitó a María en secreto la noche antes del ataque a su hijo. No era Isabela, no era nadie que esperábamos. Richard frunció el ceño, el cerebro luchando por procesar una nueva capa de traición. ¿Quién? ¿Quién fue? El oficial levantó la vista del informe en su mano, sus ojos primero los de Catherine y luego los de Richard, cargados con el peso de una revelación final e imposible. «Fue su madre, señor Hamilton. La señora Eleanor Hamilton estaba en la habitación de la niñera durante más de una hora». El aire en la habitación se solidificó, convirtiéndose en un cristal frágil que la revelación del oficial hizo añicos. «Imposible», susurró Richard, la palabra desprovista de convicción, un eco hueco contra la verdad que ya comenzaba a asentarse en sus huesos.
Miró a Catherine, buscando una negación, una señal de que todo era un truco, pero encontró sus ojos fijos en el oficial, ensanchados no por la sorpresa, sino por un destello de comprensión aterradora. Isabela, por su parte, soltó una risa seca y quebrada. Eleanor, por supuesto, siempre me despreció, siempre pensó que no era lo suficientemente buena para su precioso hijo, para su linaje. Su mirada, llena de veneno, se posó en Richard. Debió haber sido ella quien encontró a Catherine, ella, con su obsesión por un heredero de sangre pura. Me usó a mí, usó a Catherine, y te usó a ti, Richard, como a un simple semental para sus planes dinásticos. El oficial carraspeó, trayéndolos de vuelta a la cruda realidad de la sala de interrogatorios. Señor Hamilton, su madre ha sido localizada. Está de camino aquí voluntariamente. Insiste en que tiene una explicación. La llegada de Eleanor Hamilton no fue la de una sospechosa, sino la de una reina entrando en su corte. Impecablemente vestida, su rostro era una máscara de calma aristocrática, sus ojos grises como el acero, barriendo la habitación y deteniéndose en cada uno de ellos con gélida evaluación. Ignoró a Isabela, desestimó a Catherine con una mirada fugaz y se dirigió directamente a su hijo. «Richard, qué espectáculo tan desagradable», dijo, su voz tranquila pero cortante. «Llamar a la policía por un asunto familiar». «¿Un asunto familiar?», estalló Richard, su autocontrol finalmente roto. «Mi hijo casi muere, madre, ¿y estabas en la habitación de la mujer que lo planeó la noche anterior?». Eleanor no se inmutó. Precisamente, estaba allí para detenerla. Su mirada se desplazó hacia Catherine, cuando descubrí que esta mujer había logrado infiltrarse en nuestra casa. Supe que era una amenaza. María era su cómplice, su vía de entrada. Fui a la habitación de la niñera esa noche para ofrecerle dinero, para que se marchara y dejara a nuestra familia en paz. Le advertí que sabía de su conexión con Catherine. Hizo una pausa, su expresión endureciéndose. Evidentemente, mi advertencia la asustó y la empujó a actuar de forma precipitada y estúpida. Mi único error fue subestimar su desesperación. Era una explicación plausible, retorcida, pero plausible. Pintaba a Eleanor no como una conspiradora, sino como una matriarca protectora que había manejado mal una situación delicada. Richard, desesperado por creer en algo, sintió un atisbo de alivio. Pero Catherine dio un paso al frente, su voz temblando de una furia contenida. «Mientes, no sabes nada de mí». Eleanor finalmente le concedió toda su atención. Una sonrisa delgada y cruel se dibujó en sus labios. «Oh, querida, sé mucho más de lo que imaginas». Se acercó a ella, bajando la voz a un susurro conspirador que, sin embargo, resonó en el silencio. ¿De verdad creíste que tu encuentro con mi hijo fue una coincidencia? ¿Que una simple camarera podía seducir tan fácilmente a Richard Hamilton? El mundo de Catherine se inclinó sobre su eje. El recuerdo de esa noche, el encanto fácil de Richard, la forma en que todo parecía predestinado. «Yo te elegí», continuó Eleanor, saboreando cada palabra. «Investigué docenas de candidatas. Necesitaba a alguien sana, inteligente y, lo más importante, desechable. Arreglé ese encuentro. Puse la idea en la cabeza de Richard. Él solo fue el instrumento, pero yo fui la arquitecta de la concepción de mi nieto». Richard palideció, retrocediendo como si hubiera sido golpeado. Isabela ahogó un sollozo. La manipulación era tan profunda, tan monstruosa, que desafiaba la comprensión. Eleanor había orquestado todo desde el principio. El oficial, que había escuchado todo con creciente alarma, finalmente intervino. «Señora Hamilton, está admitiendo haber conspirado para...». «No estoy admitiendo nada», le interrumpió Eleanor con frialdad. «Simplemente estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Ahora, si hemos terminado con este melodrama...». Se giró, preparándose para irse, dueña absoluta de la devastación que había causado. «No», dijo Catherine, su voz extrañamente tranquila, cortando el aire. Todos se volvieron a ella.
Sostenía la mirada de Eleanor y por primera vez no había miedo en sus ojos, solo una certeza helada. Eleanor arqueó una ceja, divertida. ¿Y qué es eso, querida? ¿Amenazar con revelar tu pequeña y sórdiva historia? Catherine negó lentamente con la cabeza, una sonrisa enigmática formándose en sus labios. Miró a Richard, luego a Isabela y finalmente a la matriarca que creía haber ganado. El niño que amamanté esa noche, el que María cambió en la cuna justo antes de que entraran, no era Leo.